He estado hablando de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo escuchar la voz de Dios. La semana pasada hablé que fundamentalmente la forma más fácil, si la cultivamos, es escuchar la voz de Dios en nuestra conciencia. Todos tenemos una conciencia. La ciencia no sabe dónde está ubicada, pero la conciencia está ubicada en el espíritu del hombre y de la mujer. Es aquello que o nos excusa o nos acusa. La conciencia es tan viva que Dios nos habla directamente a eso. Cuando nosotros cometemos un pecado o desobedecemos, nos sentimos mal en esa área de nuestro espíritu, pero no es para vergüenza ni condenación, sino que es para arrepentimiento y reconciliación con el Señor. Otra forma de escuchar la voz de Dios directamente, y una de las más abundantes de la que Él habla, es la palabra de Dios. Y si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted va a estar deficiente para escuchar la voz de Dios en su conciencia y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, por eso es importante su atención, prepararnos para lo que viene sobre el mundo, para que no nos encuentre nosotros desprevenidos. La Biblia dice, orad y velad para que aquel día no nos encuentre como ladrón. Eso es muy importante, cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Con tanta forma de que Dios habla en este tiempo, uno creería de que es fácil escuchar la voz de Dios, pero no es cierto. Mucha gente tiene muchos problemas escuchando la voz de Dios. Y no solo eso, sino que cuando escuchan a alguien decir, Dios me habló, no lo creen porque ellos no saben cómo escuchar a Dios. También tenemos un enemigo que no quiere que escuchemos la voz del Señor. Pero más personas podrían caminar en la voluntad perfecta de Dios si aprendieran a escuchar su voz. Escuchar a Dios es vital para disfrutar de su plan eterno, pero escucharlo es nuestra decisión. Tenemos que anhelarlo. Señor, en el nombre de Jesús, que tus hijos no estén distraídos, Señor, pensando en otras cosas, sino que estén aquí espíritu, alma y cuerpo, y que su mente pueda absorber la palabra y que se asiente en su corazón. En el nombre de Jesús, todo lo que pueda estarlo distrayendo, yo lo reprendo, lo echo fuera, lo rompo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y te pido que los toques para que ellos puedan escuchar tu voz a través de esta predicación, no la mía, que escuchen tu voz a través de esta predicación, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no puede tomar la decisión de que nosotros escuchemos su voz. Dios nunca impone su voluntad sobre nosotros. Sin embargo, Él hará todo lo que pueda para animarnos a decirle que sí, a escuchar su voz. Usted sabe de que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra, lo poquito que nos queda. No estoy hablando de finanzas. Lo poquito que nos queda de fuerzas, poquito que nos queda de atención. Por eso es de que mucha gente se duerme en las iglesias, no solo aquí. Los americanos también se duermen. Sí. Hablando yo con Asaf, me dijo, pastor, no se preocupe, conmigo se duermen y yo soy más gritón que usted. Lo cual a mí no me dio confort, ¿verdad? Dije, vale, estamos pateados entonces. Porque yo cuando me siento a escuchar una predicación, yo le pongo atención y trato de activar mi espíritu, porque ahí es donde yo la recibo. Y yo sé que el enemigo va a estar batallando contigo y tus ojitos van a estar para los lados. Y es una batalla, pues, porque el enemigo no quiere que tú escuches la voz de Dios. Porque si la escuchas, viene un momento de lucidez y de claridad espiritual a ti. Y eso se llama victoria. Literalmente se llama victoria. También el Señor nos habla a través de la palabra, la de la naturaleza, gente, a través de los profetas, los pastores. También nos habla a través de las circunstancias. Nos habla a través de una intervención sobrenatural, ángeles. Nos habla a través de sueños y visiones. Y luego el testigo interno que tenemos. El testigo interno es maravilloso. Este testigo interno se describe como conocer la sutil voz del Espíritu Santo, del Padre, dentro de nosotros mismos. Pero tenemos que aprender a discernir si es mi voz o es la voz del Padre.
Esto es fácil de discernir. Si te aparta de Dios y de su voluntad y de su gracia y de su obediencia, eso no viene de Dios. Pero si te incita o te motiva a buscar la obediencia y la santidad, eso viene de Dios. Es fácil, no es tan difícil. Y con tantas opciones, es increíble de que la gente todavía no pueda escuchar la voz de Dios. Porque también el mundo nos llena los oídos con toda clase de pensamientos que ahogan su voz y la echan al fondo. Con tantas opciones, hermano, en los tiempos que usted y yo vivimos hoy, hay más información que nunca, pero menos discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no se puede obtener a través de la tecnología. Se obtiene a través de una comunión íntima con el Señor y con su palabra. Hay miles de voces compitiendo por nuestra atención. La voz del mundo, la voz de las noticias, la voz de nuestras emociones. Pero Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. No dijo mis pastores ni mis profetas. Dijo mis ovejas. O sea que todos podemos escuchar la voz de Dios y seguirla. Pero tenemos que esforzarnos por hacer ello, por hacer eso. ¿Usted cree que una madre en un lugar donde cuidan los niños, guardería, donde los guardan, en una guardería todos están llorando y gritando, pero usted cree que si de repente el niño de esa madre alza la voz y llora, ¿usted cree que la reconocería? Ya, quizás la del papá no, ¿verdad? Lo cual nos pone celosos. Pero ¿por qué la reconocería? Por la familiaridad, por la relación, por la cercanía. Los niños, hermano, los niños cuando nacen sabe cómo, si ellos lloran mucho, sabe cómo usted puede hacer que se duerman. Hermana, póngase un suéter que usted no ha lavado. No, literalmente, porque ellos, como se alimentaron de sus pechos, el olor queda imprimido en ellos. Y si el suéter llega y ellos pueden detectar el olor de mami, eso los consuela. No necesita usted acostarse con el niño, solo póngale un suéter. Literalmente. Yo conozco la voz de mis hijos, la voz de mi esposa. Pero ¿cómo vamos a conocer la voz del Espíritu Santo si nunca conversamos con Él? Ni tenemos intimidad con Él. Ni tratamos de escucharlo, sino que siempre estamos pidiendo. Yo trato de ejercitarme en las madrugadas y sentarme quieto cuando no tengo ruido alrededor de mí, para escuchar la voz del Espíritu Santo, para ver si hay algo que está impresionando en mi espíritu, en mi corazón, un sentir sutil, suavecito, una palabra, aunque Dios me habla a mí a través de sueños. Mis ovejas oyen mi voz. Esto significa que todo hijo de Dios puede aprender a escuchar su voz. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchas veces no sabemos cómo escucharle. Su voz debemos de reconocerla en medio del ruido para poder cultivar una sensibilidad espiritual y cómo ser guiados por Él cada día. Literalmente. ¿Sabe que mi esposa y yo, cuando nuestra hija Natalia estaba en Reading, ahí está una iglesia Betel, muy linda la iglesia, y para llegar ahí teníamos que aterrizar en San Francisco. Y nos gustaba ir a ver a nuestros hijos, íbamos seguido, pero también nos íbamos a la iglesia. Pero en San Francisco rentábamos carro y nos quedábamos ahí un día. Y un día mi esposa tuvo el deseo de ir que la llevara a desayunar a un lugar europeo, porque ella es muy fina, un bistro. Yo me puse a buscar, ¿verdad? French bistros for breakfast. Y fuimos y, híjole, mano, y nos perdimos tanto y llegamos a un lugar donde los hombres estaban totalmente desnudos en medio de la calle. Ah, caray, a eso no iba yo, ¿verdad? ¿Sabe por qué llegué ahí? Y se llama, para que usted no crea que estoy mintiendo, se llama Castro Street. De allí salió y se importó todo el movimiento LGBTQ. Es famosa esa calle en todo el mundo. Mi esposa y yo no sabíamos, pero de repente nos encontramos allí. Es como que, wow, ella y yo éramos los únicos hombre y mujer de la mano. Y primera vez que yo veo hombre con hombre y muy felices.
Y tuvimos que entrar a un baño y habían tarjetitas de cómo tener un good time, cómo ir a pecar con otro hombre. En los cabarets, en los cafés. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque no teníamos un guía. Nosotros andábamos buscando lo que queríamos y nunca tuvimos un guía. Pero después pagamos un tour, un guía, con uno de esos buses de 2 pisos. ¿Verdad que estuvo fabuloso eso? Uy, cada vez que íbamos nos explicaban, esta es la zona aquí, la zona allá. Nos llevaron a las montañas, vimos ese puente, vimos cómo la neblina llega a la ciudad. A las 3 p.m. llega la neblina y no se puede ver nada. Entonces es más barato vivir en las montañas allí, quiero decir en la ciudad, que en las montañas. ¿Por qué? Porque en las montañas no llega la neblina. Pero curioso, mucha gente ahora anda su vida cristiana sin un guía apropiado, que es el Espíritu Santo. Están guiados por sus emociones, las circunstancias, lo que conocen o lo que sienten. Otra vez que fuimos a Colombia, los pastores no nos dejaban a nosotros ir solitos y nos llevaban a comer aquí y comida fina, comida rica. Y nos llevaban acá y a esto de compras, trajes. Me llevaban a mí, Arturo Calle se llama el resto, y no habían trajes de mi tamaño porque los colombianos son bien pequeñitos, bien finitos. Pero una vez dijimos nosotros, estamos cansados. Y en ese viaje nos metimos a un taxi, ella y yo. Y yo dije, bueno, yo me siento atrás del taxista por si se quiere poner fresco y secuestrarnos. Yo dije, le pego un trancazo atrás de la oreja y un golpe ahí se desmayan, hermano, rapidito. Pero como teníamos hambre, le digo yo, mire, nos puede llevar a un restaurante donde haya comida rica, la más rica, la que a usted le guste. Yo dije, ha de saber, ¿verdad? Y nos llevó a un restaurante bien humilde y ordenó 3 sopas de pollo, 3 sopitas de pollo, pero era de pata de pollo. Yo no como pata de pollo. Entonces la mía, curiosamente solo la mía, me sirven la cazuelita y la pata sale así, mire. En cámara lenta, no, parecía cosa de horror eso. Y yo vi esa cosa y yo no me voy a comer eso, le dije. ¿No se lo quiere comer usted? Mejor se lo dimos a un homeless que estaba allá afuera. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque andábamos en guía. De repente puede uno meterse a un lugar donde solamente los sicarios están. Otra vez que fui a Puerto Rico a predicar, nos llevaron a una zona en la noche donde usted podía encontrar réplicas de relojes finos, lo cual obviamente es el mercado negro. Hay otros peligros allí, por un reloj que ni siquiera es real. Pues es lo mismo en la vida espiritual. ¿Cómo entonces debemos aprender a reconocer su voz? Número 1, tenemos que tener una relación viva con Dios. La palabra es número 1. La palabra es número 1. Yo he tenido momentos en que le digo, antes de leer la Biblia, le digo, Espíritu Santo, háblame a través de la palabra. Y no importa si estoy leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo. Hay un momento en que viene lucidez espiritual en mí, claridad, y recibo revelación. Hay otros momentos en los que no sé qué es lo que el Espíritu me está diciendo, porque sobrepasa mi entendimiento y va directo al Espíritu. Dios habla a través de su palabra. Por eso dije al inicio, si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted está deficiente en cómo escuchar la palabra. Y vienen operaciones de engaño, por cuanto no amaron la verdad. La Biblia es la verdad. El Señor permitió y les envió una operación de engaño, dice Tesalonicenses. Entonces es muy importante que tengamos una relación viva con Dios, no solo cuando necesitamos algo de Dios, no solo cuando nos duele el cuerpo o cuando estamos angustiados, o cuando nos da una taquicardia, ¿verdad? Ay, Señor, ya me voy contigo, perdóname. No, ya debería de estar listo, que te agarre confesado. Juan 15, versículo 4 dice, al 5 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Permanecer es nunca te salgas. No te alejes, no te distancies. No le des la espalda. No te olvides de Él. Y sigue diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y no se puede oír la voz de alguien con quien no se pasa tiempo. La intimidad es el lenguaje del Espíritu Santo. Dios no le habla al extraño. Dios prefiere hablarle al amigo.
Dijo de Moisés, yo a los demás les hablo por sueños, a este le hablo cara a cara, este es mi amigo. Qué maravilloso eso. Y el mismo Dios ahora que le hablaba cara a cara a Moisés está ahora en ti. Hable con Dios día con día, día tras día. No solo para pedir, para escucharlo a Él. Él es importante. Cuando uno encuentra a una persona importante, uno trata de escuchar lo que tienen que decir, porque literalmente va a ser importante. Y Dios es el más importante de todos los que viven y todos los que vivirán. Dios no habla a quienes le visitan, Dios habla a quienes habitan en su presencia. Tenemos que hacer de la oración una conversación y no un monólogo. Pero también abre la Biblia con expectativa y dile, Señor, háblame hoy. Dile al que está a tu lado, quédate en la presencia, allí Dios te habla. No, pero no lo escuché, dígaselo al vecino, no se lo susurre. Quizás el Señor lo redarguye, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda la Escritura. El Espíritu Santo no se contradice. Él es quien inspiró las Escrituras y nunca dirá nada, el Espíritu de Dios, que contradiga las Escrituras, no importa qué revelación tú tengas. Nunca recibas algo que está fuera de la Biblia. Una nueva revelación, no hay. Si contradice las Escrituras, no lo recibas. Eso es una voz de confusión. Si crees oír algo que te impulsa a pecar, a desobedecer o a actuar con orgullo, esa no es la voz del Espíritu. Si tienes deseo de ir al baile, ¿de quién es esa voz? Del chancludo. O de la chancluda, quizás es la persona, ¿verdad?, la que quiere ir a somatar las chanclas. El Espíritu siempre habla para glorificar a Cristo, guiarte a la verdad y producir fruto espiritual. Gálatas 5:22 al 23. Él es el que produce el Espíritu, el fruto espiritual en nosotros. Y uno de esos frutos espirituales es paz. Cuando sientes paz y vas a tomar una decisión, es el fruto del Espíritu que te está diciendo, tómala, porque soy yo y te voy a bendecir. Si no sientes paz, no la tomes, espera mejor. Es muy importante entender estas cosas tan pequeñas porque nos guían a la verdad y nos guían a toda justicia. Pregúntate estas tres cosas. ¿Está de acuerdo lo que voy a hacer con la Biblia? Número 2, ¿glorifica esto a Cristo o me glorifica a mí? Y número 3, ¿esto produce paz o produce confusión? Porque 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Las tres preguntas. Si lo que vas a hacer está de acuerdo con la Biblia, si glorifica a Cristo o te glorifica a ti, si produce paz o produce confusión. Y si no estás seguro, puedes tú buscar un mentor que tenga más sabiduría, más tiempo, más unción y preguntarle, pero tiene que ser una persona madura espiritualmente. Otro punto muy importante, la voz del Espíritu es suave, es clara y nos llena de paz. ¿Cómo es la voz del Espíritu? Suave. Yo no sé por qué la gente siempre quiere escuchar un trueno y sentir escalofríos y fuego que consume cuando Dios habla. El Espíritu Santo habla en medio de la paz. El ejemplo de Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 al 12, dice que Elías estaba en una cueva después de haber tenido una victoria tan tremenda de haber matado a 250 profetas falsos de Baal, de hacer que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Lo amenazó una mujer que tenía una potestad diabólica y se fue a esconder a una cueva. Y estoy seguro que allí buscó al Señor. Allí estaba buscando al Señor amedrentado. Y dice la Biblia, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Uno quiere sentir algo tan fuerte, hermano, en lo natural, pero Dios no habla así. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¡Qué tremendo! Tenemos que ser tan sensibles a la voz del Señor. Pero ¿sabe cuándo es cuando podemos escucharlo mejor? Cuando tú estás a solas, cuando tú estás en paz, cuando no estás angustiado ni emproblemado, cuando no estás lavando trastos, ni haciendo ni corrigiendo, no, cuando tú sacas tiempo para estar con Él. Pero aprendes a aquietar tu alma y tu espíritu y le empiezas a hablar a Él, Él empieza a hablarte a ti, porque su voz es suave. El profeta Elías estaba agotado y temeroso buscando la voz de Dios, pero vemos de que primero vino un viento recio, pero Dios no estaba en el viento, tampoco en el terremoto, tampoco en el fuego. El Espíritu Santo no grita, el Espíritu Santo susurra al corazón obediente. Si algo te produce urgencia emocional, espera, no es Dios. ¿Usted ha visto una persona que es muy emocional? Es que ya, hazlo ya. Se desesperan, ¿no? ¿Quién tiene el problema? ¿La desesperada o el tranquilo? Pues entonces ya no se desespere, hombre. Es que ya, espere, tranquilo, despacio. Dios no tiene prisa. No podemos nosotros forzar la mano de Dios. Tenemos que aprender a esperar. Los que esperan a Jehová. Dios no se mueve por la prisa. Si algo te produce paz y seguridad interior, avanza, porque ahí suele estar su voz. El Espíritu Santo no grita, susurra. Él no empuja con ansiedad. Él guía con ternura. Pero si algo te llena de paz, de luz, de claridad, ahí está el Espíritu. En Isaías hay un versículo que dice: y escucharás una voz detrás de ti que te va a decir, ese no es el camino, no vayas por allí. Pero ¿cómo escuchamos esa voz si no estamos a solas con Él? Si siempre queremos... Hay muchas personas que se saturan de ruido, siempre quieren estar escuchando alabanzas, adoración, prédicas, podcast y todo eso. Brother, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Solo viendo al Chavo del 8, todavía lo pasan. Ahora nadie sabe, ajá. Ya. La obediencia afina nuestro oído espiritual. Juan 14, versículo 23 dice: el que me ama, me canta. El que me ama, ¿qué dice? Habla lenguas. El que me ama, mi palabra guardará. Qué tremendo. Entonces, Dios nos sigue hablando a aquel que no obedece su voz. Aquello que ya nos dijo. Yo tuve que examinarme y decir: Señor, tú me dijiste algo y no lo hice. Estoy seguro que sí. Porque la voz es tan suavecita. Es más, me ha sucedido que el Señor me hace como un paro, pero bien suavecito. Pero como yo voy deprisa, ignoro esa voz y lo doy para adelante. Este jueves fue uno de esos. Ya. No tenía carro, presté un carro, me dieron prestado un carro, y luego la persona que me dio prestado ese carro necesitaba llevar a su hijo a la emergencia. Pero antes de recibir el carro yo sentí en mi corazón: no te lleves el carro. Pero yo no tenía otra opción y tenía que dar una clase ese jueves. Y cuando llegué aquí, estaba ya preparándome y hablando con una persona, me entra el texto: por favor, necesitamos el carro para llevar al niño a la emergencia. Usted no sabe cómo me sentí yo de mal, súper mal, por no haber oído la voz del Espíritu Santo. Pero es tan suavecita, tan suavecita. Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra. No le gritó: sal de tu tierra. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció. Eso es fe. Estaba seguro que escuchó la voz de aquel que él nunca había visto. Y fue en ese caminar obediente donde Dios le siguió hablando. La revelación llega cuando estás en movimiento. Dios no te va a decir cuál es el segundo paso si no haces el primero.
Si tú le dices a Dios, bendíceme, y sientes de repente venir a la iglesia, pero dices, es que estoy cansado o cansada y mejor me quedo. Ok, le pediste a Dios que te bendijera, pero no obedeciste el primer paso de venir donde Él te quiere bendecir. Si hace sentido, solo por ilustrar. La obediencia es el idioma que el Espíritu entiende. La desobediencia endurece el corazón, pero la obediencia lo sensibiliza. ¿Cuál fue la última instrucción que Dios te dio? ¿Ya la cumpliste? Porque Dios no te dará el siguiente paso si no has dado el primero. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Otro punto muy importante, bueno, ya comenté yo algunas de estas formas comunes en lo que el Espíritu Santo habla, la palabra, su voz más segura, impresiones internas, pensamientos santos que brotan en tu corazón. La paz o inquietud interior es como un semáforo. Poner atención a eso. Consejos de personas llenas del Espíritu Santo, porque Dios usa a otros creyentes para hablarte. También usa sueños o visiones, cuando Él quiere hablar de forma simbólica, como a José o a Daniel. Job 33, versículo 14 al 15, a mí me encanta ese versículo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En sueños, en visiones nocturnas, dice. Dios habla una u otra vez, dice la Biblia, el completo versículo, pero la gente no sabe escuchar. ¿Por qué? Porque está tan ocupada en su diario vivir, con su rutina, con todo lo que lo está bombardeando. No puede escuchar la voz. Pero, dice, cuando llega un sueño profundo al hombre, dice Job, cuando uno está durmiendo, el Señor tan lindo, estamos descansando el cuerpo, regenerando nuestras células, Él se mete en un sueño y empieza a instruirnos. Pero lo sella, lo hace simbólico. Como decir, soñé que había un árbol frondoso que daba mucha sombra. Ese árbol, Nabucodonosor, eres tú y es tu reino. Y Dios te ha puesto sobre muchas naciones. Entonces, siempre que usted mire un árbol, la Biblia habla de hombres. Y serán plantados como árboles junto a aguas, junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Pero está en el sueño y Dios lo que quiere es de que usted se levante, le ponga atención a Él y trate de averiguar qué es lo que Él está hablando. A mí me encanta ese proceso. Yo cuando sueño le digo a mi esposa, soñé esto, o le digo a mi hijo Matthew. Y cada uno me da una interpretación que me ayuda a llegar donde yo tengo que llegar. Entonces no busques la experiencia con Dios, hermano. Busca al Dios que te va a dar la experiencia. Amén. La voz del Espíritu no se trata de un espectáculo, sino de una comunión de propósito para transformar tu vida. También necesitas un corazón humilde y enseñable para que Dios te hable. Porque Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no habla a los que creen saberlo todo. Es más, cuesta uno de ser humano hablar con una persona que usted está hablando y le dice, sí, yo sé, sí. Y no deja hablar, no deja que uno hable. ¿Le ha pasado a usted? Dan ganas de decirle, bueno, pero si ya lo sabe todo, entonces ¿para qué pregunta? Él se revela a los sencillos, a los que dicen, Señor, quiero aprender tu voz. Samuel era joven cuando oyó la voz de Dios por primera vez y no la reconoció. Pero tuvo un corazón dispuesto a aprender y con la guía de Elí pudo decirle, habla Señor que tu siervo escucha. Dios no busca perfección, hermano. Dios lo que busca es una disposición de corazón. Si tomas tu lunch y te apartas y lo buscas, ahí lo vas a encontrar. Donde tú estés en tu carro, comiéndote un sándwich con tu corazón conectado con Él, el Señor te va a hablar acerca de las cosas que te quiere dar, cómo te quiere bendecir, cuáles son las cosas que tienes que quitar de tu vida para que Él se glorifique en ti, en tu futuro. Y por último, la voz del Espíritu Santo siempre nos lleva a amar más a Cristo. Siempre. Para eso vino el Espíritu Santo a la tierra. Juan 16, versículo 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará, dijo Jesús. Es más, dijo, Él traerá todo lo mío y os lo revelará a vosotros. Porque Él escudriña las cosas de Dios, así como el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre. Él escudriña las cosas de Dios y las revelará a ustedes, dijo. Es una función. Pero también la Biblia dice, Él os recordará todas las palabras que yo he hablado. El Espíritu Santo trae a la memoria, a mi memoria, las palabras que yo he leído en la Biblia. Siempre lo ha hecho. Aunque no sea exactamente el versículo, pero la esencia, el poder, la vida de la palabra la trae a mi corazón. Entonces el propósito de oír la voz del Espíritu Santo no es tener poder ni prestigio, ni que la gente crea que tú sabes más que ellos, sino es amar y seguir más a Cristo. Ese es el propósito. Si la voz que tú oyes o estás oyendo no te lleva a depender más de Dios, tienes que tener cuidado con esa voz. Pero si esa voz te lleva a perdonar más, a amar más, a servir más, a adorar más, a santificarte más, entonces puedes estar seguro de que tienes el guía apropiado para tu vida. No busques solamente dirección, busca transformación en tu vida. El Espíritu no solo te dice qué hacer, el Espíritu te enseña en quién debes convertirte. La voz del Espíritu nunca nos infla. La voz del Espíritu nos transforma. Dios sigue hablando hoy. Él no está en silencio. El problema no es de que Dios no hable, es que muchos ya no tenemos tiempo para escucharlo. Si aprendemos a callar el ruido, a vivir en su palabra, a caminar en obediencia, a mantener un corazón humilde, entonces su voz será clara, constante y poderosa en nosotros. Y Apocalipsis 2, versículo 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero eso solamente lo van a escuchar los que tienen oídos espirituales, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Lo invito a que aparte 15 minutos diarios para estar en silencio ante Dios. No hable, solo escuche. Sé que para muchos va a ser difícil. Escribe en un cuaderno lo que siente que Él está diciendo y compárelo con la Biblia. Obedezca una instrucción que ya sabe que Él le dio, pero que aún no ha cumplido. Examínese, ¿qué me has dicho que yo haga que yo no he querido hacer? Y empiece a obedecerle. Y luego pida confirmación a través de la paz y de su palabra. Levante sus manos. Señor Jesús, gracias por el don de tu Espíritu Santo, porque es un regalo inmerecido, maravilloso, glorioso. Es tu propio aliento, tu soplo que está en cada uno de nosotros. Muchos dicen que es la chispa divina que nos da vida a nosotros. Hoy pedimos que afinen nuestros oídos espirituales. Queremos poder distinguir tu voz en medio del ruido de todo este mundo loco que busca lo suyo propio y busca confundir a muchas personas. Señor, enseña a esta iglesia a permanecer en tu palabra, a obedecer con gozo y a vivir guiados por tu paz. Espíritu Santo, háblanos cada día, Señor, que en esta semana aprendamos a escucharte cada vez más y más. No queremos caminar sin tu dirección y sin tu presencia. Ya no más, Señor, por favor. Tócanos, llénanos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos honra y te damos gloria, Espíritu Santo.